Está con nosotros el ingeniero Gustavo Echegaray Aguirre de la Comisión de Derechos Humanos de ICA. Hay un tema de coyuntura en estos momentos que inevitablemente necesitamos analizarlo. Qué mejor con usted, ingeniero. El tema de la reforma agraria, anunciada por el presidente de la República. ¿Cuál es su óptica respecto a eso? ¿Es viable? ¿No es viable? Bueno, lo primero es que hay la necesidad urgente de reestructurar el sector agrario. Ha habido un crecimiento bastante considerable y aceptable, y diría que debiera ser sostenible de la agricultura y agroexportación, pero ha habido una desigualdad en cuanto a la sostenibilidad de la pequeña agricultura, que es la que provee de alimentos principalmente a la población. Entonces, esa inequidad es necesario abordarla. En cuanto a si es viable o no, en principio yo creo que el Estado tendría que hacer la diferenciación de lo que significa una reforma y lo que necesita reformarse en la costa y lo que necesita reformarse en la sierra y en la selva. Como lo quiere decir tener un diagnóstico de la realidad de cada sector. Exactamente, porque no se puede aplicar una sola medida para un país tan variado y tan diverso como el que tenemos nosotros. Entonces, allí hay que hacer un trabajo previo, porque no sea que el remedio resulte peor que la enfermedad. Obviamente, en el caso de ICA, por ejemplo, hay un gran retraso en cuanto a la pequeña y mediana agricultura, y aquí en este caso tenemos a la agroexportación, que debiera ser un pivot, un punto de apoyo para que la pequeña y mediana agricultura se reimpulsen y tomen como base ello para también beneficiarse. ¿Cuáles serían los ejes que con la Comisión de Derechos Humanos tendría, en todo caso propondría, para que la segunda reforma agraria fuera objetiva aquí en la región? Un primer eje y fundamental, y que creo que todos están de acuerdo, tanto los grandes como los pequeños, es el tema de los recursos hídricos. Se necesita un reordenamiento y un aseguramiento del recurso hídrico, principalmente para la pequeña y mediana agricultura que está postergada. Ahí hay que hacer una reforma sustancial, partiendo desde las organizaciones que administran el tema del agua, y en adelante con todo el sistema ya de infraestructura, etcétera, ¿no? Ustedes conocen perfectamente que el agua en Ica para la pequeña agricultura es una de las más caras de la costa. Ingeniero, El pago que hacen es realmente desmedido en muchos casos y ese costo más alto. De acuerdo. Entonces, por lo que escuchamos, es necesaria una reforma agraria en el Perú. Probablemente la forma que se está planteando por parte del Ejecutivo, quizá faltan algunos elementos, pero ¿por qué se está viendo con tanto temor por parte de algún sector de los agricultores, específicamente la agroexportación? Porque ha habido, creo, desinformación, y que parte del propio Estado, que no ha sabido explicar con detalle y de qué se trata el proceso. O sea, han habido anuncios que no han tenido la comunicación, la información suficiente, y eso ha permitido también, en un clima de tergiversación en el que se está de toda ¿no? Y que hay también sectores interesados en tergiversar no solo la política agraria que está anunciando el gobierno, sino otras políticas con fines políticos. ¿No cree usted que se está estigmatizando también porque lo está haciendo el comunismo, y probablemente si la derecha lo hubiera anunciado esto hubiera sido aplaudido? ¿No cree usted? Probablemente sí, pero yo no creo que vaya por un tema de estigmatización, sino un tema repito, de desinformación. Se decía que se iba a expropiar por eso lo digo. Las tierras, y eso no, ya se ha quedado claro que eso no va a ser Ahora, así. el acercamiento del campesino para que pueda conocer nuevas tecnologías, eso quizás es la nueva reforma que se está planteando. Aquí en ICA, ustedes como Comisión de Derechos Humanos han detectado que se ha hecho este trabajo durante... ¿Qué de información han recibido hasta ahora, a lo largo de estos últimos 30 o 40 años? Entonces, el Estado ha puesto su mira y prácticamente todo su apoyo, desde la cuestión tributaria, tecnológica, facilidades de políticas sectoriales para la gran agricultura. ¿Cree usted que ahora habría expectativa de ellos? Yo creo que sí tienen la expectativa, o sea, y ahí preocupa de que, por ejemplo, y habría que confirmar si eso es así, que los agroexportadores o los representantes a través de AGAP o de Confirma hayan sido invitados a este proceso ¿no? Y eso no puede ser así, de ser cierto, yo no lo tengo, pero lo han denunciado como tal. Un tema de la agricultura que afecta
a todos, porque tiene relación directa con la sostenibilidad de la vida, tiene que involucrar a todos. Y si es posible, no solo a quienes desarrollan actividades agrícolas, a otros sectores también, que tienen una mirada y una expectativa de un sector tan importante. ¿Cree usted que hay los recursos necesarios para poder consolidar esa reforma en el Perú, Gustavo? Los recursos están en los propios medios de producción. El Estado tiene los suyos, pero creo que, y ahí me refería cuando el gran sistema agroexportador, que se ha consolidado tanto, debiera ser un punto de apoyo, o sea, debiera aportar para que la agricultura se desarrolle también en los otros niveles sociales que están postergados en estos momentos. Porque de alguna manera son dependientes también de este sector, aun cuando pequeño, pero creo que en la medida que se involucre podría consolidarse. Exactamente, son también, hay una relación estrecha, ¿no? O sea, miren, el caso de Ica, ¿no? El agua de Choclococha, por ejemplo, es usada principalmente por los pequeños agricultores, por los regantes de las aguas, que usan las aguas superficiales. Pero del túnel cero en Choclococha salen 15 metros cúbicos por segundo. En la Bocatoma llegan 7 a 8 metros cúbicos. La mitad prácticamente toda se infiltra, o sea, está realimentando el acuífero que sirve para la agroexportación. Así es. Y eso es bueno, ¿no? Entonces necesitamos más proyectos de afianzamiento hídrico, porque si no la reforma agraria va a caer en el mismo problema de la primera reforma agraria. O sea, que la hace sin una base que sustente los cambios que quieres producir. Su sugerencia, finalmente, ingeniero Gustavo Echegaray, es que se trabaje mucho en cuanto a la sensibilización, socialización también de las bondades para poder corregir este fantasma que se está creando en estos momentos. Así es, y que se haga lo más participativo posible. Sobre todo. O sea, no tener miedo a la participación, al diálogo y a la exposición y el conocimiento de los problemas para que esta reforma que se está anunciando no sea un fracaso y termine perjudicando al desarrollo que ya se tiene en el sector agrario. Muchas gracias, Gustavo. Bueno.